Muy bien, volvemos a la economía. La cuarentena no es producto, los datos de la economía de la cuarentena como algunos marcan. La crisis de la pandemia del coronavirus a nivel mundial que golpea a todas las economías, ¿no, David? Sí, efectivamente, es una caída del PBI y del empleo en todos los países, dramática. Hoy se conoció el dato en Argentina de la desocupación, es la desocupación más alta desde 2004, producto de esta situación, que hay muchísimas actividades cerradas, básicamente, bueno, todo turismo, gastronomía, espectáculos, entre tantas otras, muy golpeadas por esto que está pasando con la pandemia. Bueno, la tasa de desocupación del segundo trimestre llegó al 13,1%, hay 1.400.000 personas desocupadas, esto hay que aclarar, es en 31 ciudades del país que son las que mide el INDEC. 13,1% es un aumento de 2,5 puntos contra el segundo trimestre del año pasado, cuando había sido 10,6%. O sea, ya era muy alta y subió muy fuerte. Incluso el dato podría ser peor porque la tasa de actividad, quiere decir la cantidad de personas que están en el mercado de trabajo, cayó de forma dramática, del 47,7 al 38,4%. ¿Esto qué quiere decir? Que este año hay muchísima menos gente, o hubo en el segundo trimestre, en el mercado laboral participando de manera activa. O sea, ni siquiera fueron a buscar trabajo. Esa caída tan fuerte en la tasa de actividad, digamos, disminuye un poco lo que podría ser un aumento de la desocupación todavía mayor si la tasa de actividad hubiera estado igual. Pero bueno, tiene que ver con esto, con que hay muchas actividades en ese momento, la industria, esto está agarrando el peor momento de la pandemia, de la cuarentena, o sea, el segundo trimestre. Claro, el segundo trimestre que y cuando es en abril se paró todo. Exacto, en abril estaba todo parado y es lógico. Ahora, ayer que se conocían también los datos de la caída del PBI, el mundo está realmente muy acostado por la pandemia del coronavirus, ¿no? Sí, es impresionante. Tenemos la lista de cómo son los países en el mundo, ¿no? Bueno, está ahí. Primero, Perú cae 30,2 el PBI. Esto es el segundo trimestre del año del 2020 en comparación con igual periodo del año pasado. Primero, Perú 30,2. Muchos ponían de ejemplo la economía peruana, también desde la Argentina, no nos olvidemos. Segundo, la India, 23,5 de caída. Tercero, Ecuador, 23,5. Cuarto, España, 22,1 la caída en España. Y acá tenés un caso del de España, con el que sigue, que es el del Reino Unido, que no quisieron hacer cuarentena. Claro. Al principio se negaban a hacer cuarentena, tuvieron una explosión de casos y lamentablemente de fallecimientos, y mirá el resultado económico, una caída del PBI peor que de la Argentina. Bueno, quinto está el Reino Unido, en caída del PBI, 21,7 se desplomó el Reino Unido. Sexto está la Argentina, 19,1. Todo esto no te lo mostraban ayer, te decía, cayó la Argentina como que si hubiera sido algo, pero mirá vos, sexta la Argentina, antes estaba Reino Unido, España. Francia cayó el 18,9, México el 18,7, Italia 17,7, Colombia 15,5 y sigue. Sí. ¿Cuánto cayó Estados Unidos? 9,5% y Alemania 11,3%. Y la eurozona como 10, casi 11 puntos también. Por eso, son todos los países y es propio de una pandemia que provocó el freno de las actividades de las economías y eso se ve reflejado en el PBI. No es una situación de Argentina. Lo que hay que dejar claro que Argentina no atraviesa esta crisis por una medida económica o por un paquete económico. O sea, no fue como cuando empezó el gobierno de Macri, que produjo una devaluación violenta, aumento de tarifas, despido de empleados públicos y eso desembocó en una crisis. Acá la crisis es producto del freno de las actividades económicas por la pandemia y frente a esa crisis lo que ha hecho la Argentina es poner plata para que las empresas puedan pagar los salarios, evitar mayor despido, o sea, es una política para amortiguar una crisis que es mundial. Bien, gracias David. Bien.